Hola a todos. En esta sección sobre la gran crisis financiera de 2008 vamos a centrarnos en los grandes desequilibrios globales previos a la explosión ya de la crisis en 2008. Y lo vamos a hacer en tres partes. Primero vamos a ver a nivel teórico cuáles son los malos desequilibrios globales que puede haber en la economía. En la segunda parte veremos qué otros desequilibrios globales pueden ser buenos, porque no todos son buenos y malos y hay que saber distinguirlos. Y por último veremos en el periodo 1996 hasta que explota la crisis en 2007-2008, cuáles eran los desequilibrios que hubo en el mundo, o sea, la perspectiva es global, si eran buenos, si eran malos y cuáles. Entonces, para empezar, pues vamos a ver qué serie de desequilibrios globales puede haber en la economía mundial. Vamos a ir clasificándolos. El primer grupo de desequilibrios pueden venir de distorsiones domésticas. Y dentro de esas distorsiones domésticas vamos a distinguir dos. El primero tiene que ver con cuando en un país, por ejemplo, hay un exceso de ahorro. En ese país hay un exceso de ahorro, puede ser, como en el caso de China, porque haya poca seguridad social. Como hay poca seguridad social, las familias tienen que pues, tener un ahorro de precaución de cara al futuro y de cara a posibles cosas que les puedan ir pasando y de cara a la vejez. Y entonces hay un enorme ahorro en esa economía. Y eso le lleva a ese ahorro lo va llevando al resto del mundo y le va llevando a un superávit en la cuenta en su cuenta corriente. Esto es una posibilidad de mal desequilibrio. Otra posibilidad en cuanto a distorsión doméstica es pues un país que tenga algún tipo de burbuja con un boom en la compra de sus activos. Entonces, cuando esto es lo que está ocurriendo, pues en este país hay poco ahorro y una enorme atracción de capital de fuera, del extranjero, y se le lleva a un déficit por cuenta corriente. Este déficit por cuenta corriente es malo porque dejamos claro que esa explosión de riqueza en el país que lleva a las familias a ahorrar más no tiene unas bases reales, que en ese caso pues no pasaría nada, las familias ahorrarían menos y ese país atraería capital y habría un déficit por cuenta corriente. Aquí el fundamento, las bases de esa atracción de capital se basa pues en algún tipo de burbuja financiera, en un boom de los activos de ese país que va a ir debilitando su economía a medio plazo, y por eso es un mal desequilibrio. Aquí el ejemplo pues sería lo que fue pasando en países europeos, entre otros España, pues en la década del 2000. Esto en cuanto a distorsiones domésticas que tienen que ver con en un caso demasiado ahorro privado y en otro caso demasiado poco ahorro. Pero en este mismo conjunto de distorsiones domésticas puede estar también que el problema de ahorro venga del sector público. Aquí un caso habitual es que el sector público tenga un exceso de déficit público, un exceso de deuda pública, y esa deuda pública pues se lleve el ahorro de esa economía, y esa economía se quede con un ahorro muy bajo, y eso le lleva a tener que atraer capital del exterior y a un déficit por cuenta corriente. Pues aquí este es el caso de Estados Unidos a partir de 1996 pues va teniendo este tipo de déficits. Y es un mal desequilibrio siempre que pues ese déficit público pues no tiene ningún sentido a largo plazo y puede ser insostenible a largo plazo.
Muy bien. Y por último, las distorsiones pueden venir, pueden ser sistémicas, ya no domésticas, sino distorsiones sistémicas. Y esto tiene que ver con la acumulación de reserva por los países. Acumular reservas por los países desde su punto de vista individual como país es racional y les sirve como una especie de autoprotección, se aseguran a sí mismos frente a posibles shocks. Esto viene como ese ahorro excesivo que había en China por una falta de seguridad social. En todas las familias se hacen su propia seguridad social. Y aquí los países se hacen su propia seguridad frente a shocks con acumulación de reservas, y eso les lleva a tener superávits presupuestarios. Pero desde el punto de vista global, desde el punto de vista general, no individual de cada país, colectivamente, pues llega a una situación de exceso de ahorro y de enormes superávit por cuenta corrientes en algunas regiones del mundo. Muy bien. Esto ha sido entonces en cuanto a las distorsiones, en cuanto a los desequilibrios globales que podían venir por distorsiones domésticas o sistémicas. Hay otro tipo de desequilibrio que en principio no viene por una distorsión. Son desequilibrios que, si vemos lo que va moviendo el ahorro y el capital en el mundo, parece que tiene sentido y es racional, porque en el mundo pues el capital puede ir de unos países a otros en los que tienen mayor productividad o en los que se ve que hay menos riesgo, en los que hay menos ahorro. Entonces esto en principio no es malo. Pero esto que en principio no es malo, cuando van creciendo esos movimientos de capital, pues pone a los países en problemas. Aquí está el ejemplo de lo que se llama, algo parecido a lo que se llama el mal holandés, cuando Holanda descubre recursos naturales en su país. Eso atrajo tanto capital que ese capital va desequilibrando la economía, porque se centra mucho en esos recursos naturales, digamos, deja olvidado otros sectores de la economía, y además, al entrar tanto capital, aprecia la moneda y el resto de sectores de la economía no pueden exportar, tienen más dificultades para exportar y se van debilitando, y la economía se vuelve menos eficiente a medio plazo. Pues esto mismo, algo parecido, es lo que ocurre cuando los inversores pues se enamoran de los activos de algún país y hay enormes flujos y entradas de capital en ese país. Entonces, esto, lo que en principio podría parecer bueno, porque ese país es atractivo, lo que hace es que va desequilibrando su economía, porque esos activos tienden a centrarse en algunos sectores, como el sector de las viviendas, de las casas, y lleva a booms inmobiliarios y a posibles burbujas. Y esto, porque es ineficiente, porque el resto de la economía además queda en un segundo plano más olvidado. Los capitales no van hacia inversiones más productivas, que empujen al alza la productividad de la economía y su crecimiento a largo plazo. Esto, por lo tanto, un desequilibrio global malo. Y por último estaría un desequilibrio que tiene que ver con que los movimientos de capital entre países, que en principio pueden ser racionales y tener su sentido, pero cuando crecen enormemente, teniendo sentido para un país, pueden a nivel global crear excesiva incertidumbre en los tipos de cambio. Y en este caso, para medir si esto puede estar ocurriendo, no hay que ver realmente los desequilibrios, la diferencia entre la entrada y salida de capitales, sino la suma de entrada y salida, es decir, desde el punto de vista no neto sino bruto. En un país entran muchos capitales y salen muchos capitales, puede haber un cierto equilibrio en cuenta corriente, pero si lo sumas,
puede ser una enorme cantidad que haga desplazarse las preferencias de los inversores de unos países a otros, y esto lleva desde el punto de vista colectivo y global a incertidumbres con los tipos de cambio, y se considera por lo tanto un mal equilibrio. Pierde la economía, pierde estabilidad, la economía global. Y bueno, estos han sido los diferentes grupos de posibles desequilibrios globales negativos, ¿vale? Recordamos los domésticos, estaban las distorsiones domésticas, las distorsiones que tienen sistémicas, y luego los desequilibrios que tienen que ver con cosas que en principio no son malas para la economía, pero terminan convirtiéndose en malas. En la segunda parte queremos ver algunos desequilibrios que pueden ser buenos. Y esto complica el asunto, porque no es que digas un desequilibrio global y siempre es malo. Entonces, desequilibrios buenos puede ser un desequilibrio que un país esté atrayendo capital del resto del mundo porque tiene una buena productividad, una productividad más alta que en relación a otros países. Entonces, que esté atrayendo capital, que el capital vaya hacia actividades productivas, pues es bueno. Esto es lo que por lo menos ex ante parecía que pasaba en Estados Unidos en 1996, que había una más alta productividad y eso atrajo capitales del resto del mundo. Entonces, en principio, por lo menos, luego puede que las consecuencias no siempre sean buenas, pero ex ante, visto desde el principio, desde 1996, pues parecía algo bueno y un buen desequilibrio. En este caso no es malo. Otro buen desequilibrio puede ser el que tiene que ver con países, economías emergentes, o los países que eran más pobres dentro del euro, Portugal, Grecia, España, Italia, que atraen capitales de países con unos niveles de riqueza más altos. Porque esto puede tener sentido y ser un buen equilibrio, porque estos capitales se están yendo hacia países con un mayor potencial de crecimiento, y como van a crecer más rápido en el futuro, pues eso pues garantiza que esas inversiones sean buenas, sean rentables, y tener durante un tiempo unos déficits por cuenta corriente no parece que sea malo. Es decir, esto se puede considerar un buen desequilibrio. Otra cosa es que llegado a un punto, si esos capitales siguen fluyendo, como ocurrió en Europa en los años 2000, pues se puedan convertir en burbujas inmobiliarias, y lo que hemos descrito como algo parecido a ese mal holandés, es decir, que desequilibren la economía y terminen no siendo buenos. Pero que terminen no siendo buenos no quiere decir que en un principio, durante un periodo ex ante, puedan tener sentido y ser buenos. Y otro buen desequilibrio que tiene sentido es el de los países exportadores de recursos naturales, sobre todo exportadores de petróleo, exportadores de gas, que si durante un periodo sube el precio del petróleo o del gas y tienen enormes ganancias, pues con ese dinero, que puede ser solo temporal, porque en el futuro podría bajar el precio del petróleo o del gas, nadie les dice que vaya a ser permanente, pues que hagan inversiones en el resto del mundo y que tengan superávits por cuenta corriente. Ese también se consideraría, en principio, un buen desequilibrio. Nos seguimos hacia la tercera parte de la exposición, y hay malos desequilibrios, hay buenos desequilibrios. ¿Qué es lo que pasó en todo el periodo previo a la crisis de 2008 y en buena parte para explicar cómo explota esa crisis de 2008? Entonces vamos a ver que no es un periodo homogéneo, hay diferentes subetapas. En la primera etapa del año 96 al año 2000, lo que ocurre es que pues hay un gran desequilibrio que es en Estados Unidos, que atrae muchos capitales por lo que parecía un periodo de grandes inversiones, muchas de ellas relacionadas con las nuevas tecnologías,
y por lo tanto en ese momento parecía, como hemos explicado, un buen desequilibrio. Los capitales estaban yendo hacia el sitio correcto. Entonces había un gran desequilibrio en relación a Estados Unidos, que tenía un enorme déficit por cuenta corriente. Esto cambia cuando explota en el año de 2001 a 2004, cuando explota la burbuja en Estados Unidos, cae el mercado de acciones de Wall Street, caen los valores en bolsa, y en este caso lo que empieza baja el ahorro en Estados Unidos, es muy bajo, y hay grandes déficits públicos del gobierno. Entonces, el déficit público del gobierno y el bajo ahorro en Estados Unidos se convierten en grandes y abultados déficits por cuenta corriente. Vemos que sigue habiendo un déficit por cuenta corriente en Estados Unidos, pero su naturaleza es muy distinta a la de la etapa previa, que los capitales llegaban por otras razones. En esta etapa, a partir de 2001, los capitales entran en Estados Unidos buscando financiar el déficit público de Estados Unidos y el bajo ahorro del país. Luego ya se convierte en un mal equilibrio, siendo igual el que tiene un déficit por cuenta corriente grande, pero en la primera etapa es bueno. Ese desequilibrio tiene sentido económico, y en esta segunda etapa ya es un desequilibrio malo que está financiando déficits públicos que pueden con el tiempo convertirse en insostenibles y que provienen de un bajo ahorro de la economía, que ese sí que es un problema. Y en este mismo periodo hay superávits por cuenta corriente de los países exportadores de petróleo, porque el precio del petróleo está subiendo, y esto hemos visto que no es en principio ninguna cosa mala. En el siguiente periodo, a partir de 2005 a 2007-2008, cuando explota la crisis, el déficit por cuenta corriente de Estados Unidos sigue en marcha y sigue igual, pero además aquí se suman todos los déficits por cuenta corriente de otros muchos países, entre otros países europeos, que han vivido booms inmobiliarios, booms de la vivienda, que empiezan a llegar a su fin y que tienen enormes déficits por cuenta corriente ya preocupantes, y mucho más preocupantes que el de Estados Unidos, porque han financiado burbujas inmobiliarias. En este periodo, por el lado de los superávits, sigue estando el de los países exportadores de petróleo, que tienen superávit por cuenta corriente, y empieza a tomar fuerza el superávit por cuenta corriente de China, que tiene que ver con ese exceso de ahorro en China que hemos relacionado con la poca protección social y el déficit que tiene en seguridad social. Y esto lleva a grandes superávit por cuenta corriente en China. Luego, en conclusión, llegando a las puertas del 2008, cuando empieza la crisis, ¿qué desequilibrios globales están empujando al mundo hacia ese precipicio de la crisis? Pues tenemos unos cuantos. Tenemos el de Estados Unidos, que tiene un déficit público enorme, que lleva a déficit por cuenta corriente, y que no es bueno, y que toma un camino de posible insostenibilidad. Luego ese es malo. El segundo es el exceso de ahorro de China. El exceso de ahorro de China, que en este caso es un desequilibrio por superávit presupuestario, también es malo, porque ese exceso de ahorro se basa en una distorsión de base, que es la poca seguridad social que hay en el país, que se debería cambiar. Tercero está el desequilibrio en los países que están teniendo un boom inmobiliario, una burbuja inmobiliaria que los lleva a enormes déficits por cuenta corriente, pero además déficits por cuenta corriente malo, porque han estado financiando burbujas y no una estructura fuerte de actividades de alta productividad de todo el país. Y
Y por último tenemos otro desequilibrio malo, que es el del el exceso de reservas. Los países siguen acumulando muchas reservas, un nivel alto de reservas, y eso hace que, también por esa razón que hemos visto, de autoprotegerse frente a shocks, pero del punto de vista global, pues es un desequilibrio malo porque lleva a un exceso de superávit por cuenta corriente en algunos países. Así que con todos estos desequilibrios, por lo menos son parte de la historia para explicar que la crisis de 2008, y que se fue alargando según los países, pues estuviera servida. Y dejamos para otra exposición pues cómo estos desequilibrios globales fueron evolucionando a partir de 2008 y con las diferentes salidas de la crisis y cómo están en la actualidad en 2023. Muy bien, pues seguimos hablando de estos temas. Muchas gracias.